derivada de 185 es igual a 0. Siguiente ejercicio es f de t. Cuando ustedes vean que es f de x, está en función de x, f de t está en función de t. Significa que t es la variable, ¿ok? La variable independiente. Entonces vamos a poner aquí la reglita. La regla es, si yo tengo y igual a una constante por una función, ¿cierto? Su derivada es igual a la constante por la derivada de la función. Esa en la forma representativa de Lagrange. Podemos hacer con la de Leibniz, que es lo mismo. Si yo tengo c y igual a c por la derivada de una función, su derivada es c, separar la constante y derivar la función. ¿Ok? En este caso hacemos eso, ¿no? La derivada de f de t es igual a 2 menos, bueno, vamos a poner completo. La derivada de t, ¿sí? Ya no voy a poner aquí de x porque la variable es t. Derivada respecto a t de la constante 2 menos, separo la constante, 2 tercios, ¿sí? En este caso la constante es una fracción. 2 tercios por la derivada de t. ¿Ok? Otra reglita. Si yo tengo y igual a x, la derivada de x será 1, ¿no es cierto? Y eso era porque se aplica la derivada del exponente positivo. Y eso me salía que era igual a 1, ¿cierto? La derivada de x igual a 1. Esta es la derivada de t. Se trata de la misma forma. La derivada de t entonces es igual a 0, que es el valor de la constante, menos 2 tercios por la derivada de t. Y la derivada de t es 1. Y me queda f de t es igual a menos 2 tercios por 1 y eso es igual a menos 2 tercios. Ya. La regla para derivar las funciones polinómicas es, si yo tengo y igual, voy a poner así, ¿no? Como f de x más o menos g de x, su derivada sería la derivada de f de x más o menos g, la derivada de g de x. O sea, se trata de que si yo tengo una función de esta forma polinómica o polinomial, f de x es igual a x al cubo menos 4x más 6, se deriva cada término de la función, ¿ok? Entonces sería la derivada de f de x es igual, voy a ponerlo así, la derivada de x al cubo menos 4 por la derivada de x y más la derivada de la constante. Bueno, no voy a poner c, pues, constante 6. ¿Ya? Y vamos derivando cada una de estas reglitas. Entonces, la derivada de x es igual a... La derivada de x al cubo es, recordemos la regla, vamos a poner aquí. Si yo tengo y igual a x a la n, su derivada es que baja el exponente como factor por x, que es la base, y n se resta 1. Se resta un grado, ¿no? Si era x a la n, baja la n como factor y x al grado que está elevado, que sea n, se le resta 1. Y eso es lo que aplicamos aquí. Bajo el 3, x, y al 3 le resto 1. 3 menos 1, eso es 2. Y me queda 4 menos 4. La derivada de x ya sabemos que eso es 1. Me queda 4 por 1. Y más la derivada de la constante, que eso es 0. La derivada es igual a 3x cuadrado menos 4. F de t es igual a un cuarto por t a la cuarta, eso es un cuarto por t a la cuarta más 8 sobre 4, un cuarto por 8. La cuarta 1, la cuarta 2. Y me queda f de t es igual a un cuarto t a la cuarta más 2. Y esta derivada es más sencilla, ¿no es cierto? La derivada f de t sería un cuarto derivada de t a la cuarta más la derivada de la constante. Me quedaría f de t es igual a un cuarto por la derivada de t a la cuarta es la misma del exponente positivo, ¿cierto?
baja el 4, t, y al 4 se le resta 1, un grado. Me queda 4t cubo. Más la derivada de 2, que esa es una constante, eso es 0. Su derivada me quedaría igual a. Aquí yo puedo simplificar porque esto es un producto. La cuarta y la cuarta me queda 1. Y 1 por t cubo es t cubo. Bien, entonces lo primero es, si yo quiero derivar esto, puedo aplicar la derivada igual del cociente. Pero en lugar de aplicar la derivada del cociente, puedo aplicar alguna otra propiedad y escribir la función, una función equivalente a esta, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo a la menos n, yo sé que es 1 sobre a la n. Esa es la propiedad de un exponente, ¿no es cierto? Entonces aquí yo puedo aplicar esa propiedad para hacer una derivada un poco más sencilla. A la s, ¿sí? Esto es s, ver bien. A la s es igual a menos 12 que multiplica a s elevado a la menos 5. ¿Ok? Le subo para aplicar la derivada de la constante por la variable. Entonces, esto sí puedo derivar, me queda la derivada de s es igual a menos 12 por la derivada de s, ¿sí? Porque aquí no es de x, es de s, de s a la menos 5. ¿Ok? La derivada me queda igual a menos 12 por la derivada del exponente. Esa es que baja el exponente, menos 5, por s y se le resta 1. Menos 5 menos 1. Y menos 5 menos 1, eso es menos 6. A derivada de s sería menos por menos más. 12 por 5, 60. S a la menos 6. Nuevamente aplico la propiedad del exponente. Está negativo, quiero que sea positivo y escribo a la s derivada es igual a 60 sobre s a la sexta. Listo. Esta también derivamos. La derivada ya, g de t sería, separo la constante y derivo la variable. La derivada de t a la menos 3 cuartos. ¿Ok? Me quedaría su derivada es igual a 2, la derivada del exponente, ¿no es cierto? Sería baja el menos 3 cuartos t y menos 3 cuartos se le resta 1. Menos 3 cuartos menos 1. Continúo acá, g de t es igual a. Aquí yo puedo simplificar. Ojo con esto, aquí es producto, ¿no? No vayan a destruir el paréntesis y decir que es una diferencia. No es una diferencia. Recuerden que esto está multiplicando, por lo tanto, esto también está multiplicando, ¿no? Entonces es 2 por menos 3 cuartos. Aquí simplifico la mitad 1, la mitad 2 y me queda menos 3 medios de t elevado a la menos 3 cuartos menos 1. Pero eso lo podemos hacer acá, ¿no? Bueno, pero ya sabemos de forma directa, ¿no es cierto? Eso es menos 7 cuartos. Pero si no recuerdan, pues hay que aplicar esta pequeña operación aritmética. 4 sería menos 3, menos 4 y eso es menos 7 cuartos, ¿no es cierto? Bueno, les dejo en amarillo para que practiquen operaciones de fracciones. Operaciones con fracciones. Me queda menos 7 cuartos, ¿ok? Y puedo dejarle así, porque así está planteado. Entonces puedo dejarle ahí la solución. O puedo escribirle también con exponente positivo. Menos 3 sobre 2 t a la 7 cuartos. O también puedo escribirle, en lugar de exponente fraccionario, escribirle como raíz, ¿no es cierto? Menos 3 sobre 2 raíz cuarta de t a la séptima. Cualquiera de las tres opciones es su resultado. Pero si no queremos tener un exponente negativo, pues recomiendo dejarlo así. La derivada sería 3 por la derivada de e a la x más 4, separando la constante de la variable, ¿no? Por la derivada de x a la menos 1/3. Bien, vamos a aplicar aquí la reglita de la derivada de
e a la x. Si ustedes recuerdan y igual a e a la x, su derivada es igual a e a la x. ¿Ok? Si x tiene otro valor, significa que era por la derivada de x. ¿Ya? Esta es la forma original. Pero la derivada de x es 1. Por lo tanto, la derivada me queda e a la x. Por 1, que eso es e a la x. Entonces, si yo tengo una función e a la x, su derivada es e a la x. ¿Ok? Y eso es lo que tengo aquí. 3, la constante. Por la derivada de e a la x, ¿cuánto es? La derivada de e a la x es e a la x. Lo mismo. Más 4. Por la derivada de x a la menos un tercio. Recuerden esto. Baje el exponente, menos un tercio, x, y menos un tercio se le resta 1. Y ya está. Nuevamente, esto es producto, ¿no? Entonces ahí yo puedo multiplicar. Me queda y, derivada sería 3e a la x menos 4 tercios x y menos un tercio menos 1 sería menos 4 tercios. ¿Ya? Como está negativo, yo lo puedo bajar para que te quede una respuesta de exponente positivo. Me quedaría 3e a la x menos 4 sobre 3 x a la 4 tercios. Y como está en raíz el planteamiento, puedo dejarle en raíz también la solución. Menos 4 tercios raíz de x a la cuarta. Raíz cúbica, ¿no? La propiedad de multiplicar sería, si yo tengo el a por b elevado a n, eso es a la n por b a la n. Y otra propiedad es a sobre b a la n, eso es a la n sobre b a la n. Si yo tengo una fracción o un producto, puedo puedo aplicar el exponente a cada factor, ¿ok? Entonces eso es lo que hago aquí. Sería 1/2 a la quinta por x a la quinta. Como es producto, esto es un monomio, no hay ningún problema. Pero si fuese un binomio, ahí sí ya pues tengo que resolver con binomio de Newton o de alguna otra manera. Triángulo de Pascal, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, cuando resolvemos esos binomios, si no queremos aplicar la derivada de una función compuesta, obviamente, la regla de la cadena. Pero si no, simplemente aplicamos la regla de la cadena y ya estaría resuelto, ¿no? Entonces, f de x aquí, estamos aplicando propiedad del Dicen, exponente. ¿y cuál era la regla de la cadena? Ya les voy a poner aquí, ¿ya? Espérenme, solamente acabo esta idea nada más. Me queda 1 a la quinta sobre 2 a la quinta por x a la quinta. Ok, hago un paréntesis aquí, ¿no? Para que se acuerden nomás. Regla de la cadena. La regla de la cadena yo les había puesto, si h de x es una función compuesta, significa que es f de g de x, ¿no es cierto? La derivada de una función compuesta era la derivada de f respecto a g de x por la derivada de la función interna, que es la derivada de g de x. ¿Ok? Entonces, esa es una. Eh, bueno, es una forma de escribir o de representar la regla de la cadena. Hay otra que también les puse así. Si y es igual a g de x elevado a n, su derivada predomina la de la potencia. Buenos Baja días, n. Licen. Perdón que le Sí, buenos interrumpa. días. Eh, ¿Cómo es? Ya, bueno, reanudemos. Entonces, sería n g de x, n a la menos 1, porque es la derivada del exponente, y por la derivada de la función interna, que es g de x. ¿Ya? Cualquiera de estas dos podríamos haber aplicado, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, también podríamos haber hecho eso. Pero yo no recomiendo si es un monomio, porque si es un monomio, como este término de aquí, un medio x es un monomio y está elevado a un exponente, es más fácil aplicar propiedades de exponente que derivar con regla de la cadena. Ya, pero ¿qué pasa si en lugar de que fuese un medio de x, hubiese sido un medio más x elevado a la quinta? Esto ya es un binomio, ¿no es cierto? Porque tiene dos términos
Y es recomendable mejor aplicar aquí la regla de la cadena, que es mucho más fácil. Derivo primero el exponente y después derivo lo que tiene adentro la función. ¿Ya? Entonces, cuando tienen monomios como este, es más fácil aplicando las propiedades del exponente. Pero cuando tienen binomio, trinomio, o ya es un polinomio, por ejemplo, 2x más 4x cuadrado menos 5, y todo esto está elevado a la quinta, es más complicado, ¿no es cierto?, resolver para que quede una sola expresión. Lo que es más sencillo aquí es aplicar regla de la cadena. ¿Ok? A eso me refería, ¿no? Bien. Elimino esto. Es solo un paréntesis nada más, recordando la regla de la cadena. Y continuamos con el ejercicio. Entonces aquí aplico solamente propiedades del exponente y me queda un medio. 1 a la quinta, eso es 1, y 2 a la quinta, eso es 32, por x a la quinta. Y ahí este binomio es facilito derivar, ¿no es cierto? Este monomio sería, la derivada sería la constante por la derivada de la variable. Y me queda, la derivada es igual, la constante, aunque sea una fracción, ¿no? La derivada puede ser un número racional o irracional. En este caso es número racional, es una fracción. Por la derivada de x a la quinta. Y es la derivada de el exponente. Baja el 5, que es el exponente, y se le resta un grado. 5 menos 1, 4. Y su derivada es igual a 5 por 1, eso es 5 sobre 32, x a la cuarta. Vamos a poner aquí la regla. La regla para la derivada del cociente, bueno, lo voy a poner de forma resumida, ¿no? Y es igual a u sobre v, siendo u y v funciones derivables, ¿no? Entonces, la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Entonces, cuando tienen esto, yo siempre recomiendo separar primero el numerador del denominador, porque depende de algunas funciones que son complicadas, digamos, de derivar, ¿no? Un poquito extensas. Entonces, esto es u y esto es v. Lo voy a poner aquí. U es igual a el numerador, x cuadrado más 4x más 3. Y el denominador es v raíz de x. ¿Ok? Y esto lo voy a poner así. Listo. Y ahí sí para su derivada, ¿no? Entonces derivo primero u. Eso sería 2x más 4. Ya de forma directa, ¿no es cierto? Baja el exponente y queda, y se resta un grado, 2x. Y la derivada de 4x es que se separa la constante de la variable y la derivada de x es 1, me queda 4. Y la derivada de la constante que es 3, eso es 0. Ya está. Y la derivada de v sería primero pasar de raíz a fracción, a exponente fraccionario. Y derivo. Eso es un medio de x y un medio menos 1. Su derivada es un medio de x a la menos un medio, porque un medio menos 1 es menos un medio. Y la escribo como, tal y como estaba planteado al inicio, sería un medio raíz de x. ¿Ok? Y eso reemplazo. Lo voy a poner un poquito más arriba porque parece que no me alcanza. Un medio raíz de x. ¿Ok? Y listo. Y eso reemplazo en la función, en la derivada, ¿no es cierto? Reemplazamos aquí y digo, la derivada de u es 2 por x más 4 por v sin derivar, raíz de x, menos u sin derivar, x cuadrado más 4x más 3 por la derivada de v. La derivada de v es un medio raíz de x, ¿no? Está en el denominador. Y sobre el denominador, que es raíz de x al cuadrado. Tal y como está en la regla, ¿no? U derivado por v menos u por v derivado sobre v al cuadrado. Listo. El resto solamente son operaciones algebraicas, ¿no es cierto? Propiedades. Y esto sería
2x más 4 que multiplica a raíz de x menos, puedo poner así, x cuadrado más 4x más 3. Esto sobre 2 raíz de x. ¿Ok? Y todo esto que multiplica por 1, aquí yo puedo simplificar el exponente con el símbolo radical porque tienen el mismo índice. Y me queda 1 sobre x. ¿Ok? Para no escribir la línea de fracción, simplemente le separo 1 sobre x. ¿Ya? Resuelvo esta operación de fracción y me queda y derivada es igual a 2x más 4 por 2x menos x cuadrado más 4 x más 3. Aquí incluso puedo destruir de una vez el paréntesis, separando con signos, ¿no? Ley de signos. Me quedaría de una vez, bueno, voy a hacerlo así. Después le separo por signos, ¿ya? Que multiplica a 1 sobre 2 x raíz de x. ¿Ok? Me salté un pasito nada más. Lo que estoy haciendo aquí es fracción, después una línea de fracción, que es 2 raíz de x, y esto pasa afuera a multiplicar 1 sobre x. ¿Ok? ¿Y de dónde sacó el 2 raíz de x y el 1 sobre x? 2 raíz de x y el 1 sobre x. ¿De qué expresión me dices? ¿Esta de acá? En la parte de arribita, donde está x al cuadrado más a ese. Esta. Esta. Sí. Ya. Esto de aquí, numerador por numerador. Esto es un medio raíz de x, ¿no? Esta es la derivada de v. ¿Sí? Aquí está. La derivada de v, tal y como me dice la regla. Porque v era raíz de x y su derivada es un medio raíz de x. ¿Ok? Raíz de x es en el denominador. Esto es numerador por numerador. O sea, este término, x cuadrado más 4x más 3 por 1 es x cuadrado más 4x más 3, ¿no es cierto? Ya, sobre 2 raíz de x. ¿Ya? Esto es denominador y por eso escribí así. Esta x estoy separando, ¿no? De la fracción, separándole nada más. Es en lugar de escribir que todo esto está sobre x, lo que hago es separarle de la fracción para ponerle acá. Pero es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. ¿Ok? Entonces, aquí me queda de raíz de x, pero esto está sobre 1. Aplicando una sola línea de fracción, esto es por esto, ¿no es cierto? 2 raíz de x por raíz de x. Y me queda raíz por raíz. Observo la base, sumo el exponente, un medio más un medio. Eso es un entero, ¿no es cierto? Entonces raíz por raíz, x por x cuadrado, se simplifica de cualquier forma. Me queda solamente x, ¿no? Y por el 2 que está aquí. Por eso tengo aquí 2x. ¿Ok? Y el denominador, como es una sola línea de fracción sobre 2 raíz de x, ¿no es cierto? Ese 2 raíz de x lo saco afuera y lo escribo acá. Nada más. ¿Ya? Bueno, eso son operaciones, nada más. Y esto es igual a, aquí yo puedo aplicar propiedad distributiva y me va a quedar 4x cuadrado más 8x menos, destruir el paréntesis, x cuadrado menos 4x menos 3, que multiplica a 1 sobre 2x raíz de x. ¿Ya? Aquí términos semejantes, 4x cuadrado menos x cuadrado, eso es 3x cuadrado. Voy a escribir en la otra hoja porque no me alcanza aquí. Y la derivada es igual a 3x cuadrado. 8x menos 4x, eso es 4x, más 4x, y menos 3 me parece que está ahí, ¿cierto? Menos 3, ¿ya? Y todo eso está sobre, bueno, pongámoslo así, está 1 sobre 2x raíz de x. Multiplico y me queda 3x cuadrado más 4x menos 3 sobre 2x raíz de x. Bien, la derivada sería, bájale un quinto de, que multiplica a un quinto menos 1, más 4, baje el 5 medios, ¿no es cierto?
baja el exponente, t y 5 medios menos 1. ¿Sí? La derivada me quedaría igual a. Esto quedaría un quinto t. Un quinto menos 1, ¿cuánto es? Menos 4 quintos. Muy bien, menos 4 quintos. Más. Aquí yo puedo simplificar. Mitad 1, mitad 2. Y me queda 2 por 5. 2 por 5, 10. T. 5 medios menos 1. 3 medios. Muy bien. 3 medios. Ya está. Este de aquí es negativo. Lo tendría que pasar hacia abajo para que sea positivo. La respuesta, ¿no? La derivada quedaría 1 sobre 5 t elevado a la 4 quintos más 10 t elevado a la 3 medios. Pero como está con raíz, pues yo voy a escribir la solución también como raíz. Me quedaría 1 sobre 5 raíz quinta de t a la cuarta más 10 raíz cuadrada de t al cubo. Y ahí sí derivamos, ¿no? Subimos este exponente, y a la décima subimos con menos 10, ¿no es cierto? Aplicando propiedad del exponente y derivamos. La derivada sería la constante por la derivada de y a la menos 10. Voy a ponerlo completo esta vez. Más b por la derivada de y e a la y. ¿Ok? Está en función de y. Su derivada sería igual a. El menos 10 baja y se le resta menos 1. Menos 10 menos 1, eso es menos 11. Me queda más b por la derivada de y e y. Entonces la derivada de e a la y es e a la y, lo mismo. Y me queda, la derivada es igual a menos 10 por a, eso es menos 10a, y a la menos 11 más b e a la y. Su derivada es igual a menos 10a sobre y a la 11, para que sea el exponente positivo, más b e a la y.